Sónica Más. Sónica Más. La radio más en todo. Nunca dejes que nadie te diga lo que tenés que pensar, y menos lo que tenés que decir. Aprende de nosotros. Sónica Más. Sónica Más. Decimos lo que pensamos, porque pensamos lo que decimos. Seguimos transformando la forma de ser radio. Sónica Más. Sónica Más. Más estilo. Queremos estar bien cerca tuyo. Seguinos en Twitch y no te pierdas nada. Sónica Más. Donde lo que ves es como vos. Es como vos. La información precisa y la música que buscas está acá. Está acá. Está acá. Sónica Más. Un lugar que está hecho para vos. ¿Quién diría que un solo clic te puede acercar a tanta información? No te pierdas absolutamente nada. Búscanos en YouTube como Sónica Más. Más ágil, menos acartonada, más divertida, menos estructurada. Sónica Más. Sónica Más. Siempre más de lo que te gusta. El programa de rock argentino es La Vanguardia es así. La Vanguardia es así. Conduce Lucas Grande. Todos los martes de 17 a 18 horas. Escúchalo por Radio Sónica Más. Amigos, martes 15 de octubre, wow, cómo se pasa el año y cómo se pasa este ciclo. Es el primero de los últimos 3 programas en Radio Sónica Más. Juan Martín Rossi en los controles, Lucas Grande quien les habla. La Vanguardia es así. Hoy tenemos una invitada que ya está sentada en el estudio, una mítica, una histórica, Ada Moreno. ¿Cómo estás, Ada? Hola, ¿cómo estás, Lucas? Y hola a todos los amigos de la Sónica, que siempre muy cariñoso, me gusta venir acá. Muy bien, hoy vamos a estar presentando el nuevo libro de Ada Moreno y Facu Soto, pequeñas anécdotas sobre clics modernos, sí las hay. Y bueno, si hablamos de clics modernos, arrancamos con Bancate ese defecto. Si no te gusta la nariz, es problema tuyo. Y lo que escuchábamos era Bancate ese defecto de clics modernos, probablemente el mejor disco de rock de habla hispana de todos los tiempos, por lo menos para mi gusto, y es el señor Carlos Alberto García Moreno Lange, más conocido como Charly García, y estamos con Ada Moreno, un mito, una leyenda y un gustazo que nos presenta su nuevo disco, su nuevo libro. Sí, el propósito de este libro que hicimos con Facu Soto y Fernando Zambalea, o sea, tienes un trípode ahí, somos 3 los que trabajamos en este libro, lo hicimos en un editorial independiente, lo hicimos nosotros para no tener que rogarle a nadie, porque nosotros queríamos realzar las fotos del insert que está perdido, porque si no tienen el disco de vinilo, no tienen el insert y es desconocido. Entonces hicimos un insert indestructible y yo cuento la historia de lo que pasaba en Nueva York en 1983, cuando Charly llegó, me fue a buscar y puso manos a la obra en el disco Clics Modernos. A su vez, Facundo Soto cuenta cómo fue recibido acá el disco, que no fueron todas flores. Charly volvió muy abierto, muy con ganas de traer todo lo nuevo, de mostrar, pero se encontró con bastante resistencia de parte tanto de la prensa como de los fans, que no entendían bien el cambio de Charly. Total, estamos presentando pequeñas anécdotas sobre clics modernos. Delirium Editorial, una nueva editorial. Ada Moreno, Facu Soto que hizo Charly García Kir, está muy bueno ese libro.
Y contame un poco, ¿cuándo llegaste, Ada, vos a New York? No, yo llegué en la prehistoria. Cuando Charlie llegó, yo ya hacía varios años que estaba, entonces ya tenía un conocimiento de todo lo que pasaba alrededor, y especialmente en la parte musical. Yo vivía alrededor del estudio Electric Lady, donde fue grabado el disco. Sí. Entonces era muy conocedor del barrio, vivía ahí, ese era mi barrio, y con Charlie hicimos todo lo necesario para que él se adaptara rápidamente a la Nueva York de 1983, que no es como ahora. En ese tiempo era todo muy libre, era todo lujurioso, era todo fabuloso. En el libro yo puse los lugares donde Charlie estaba y donde iba y las cosas que participaba. Yo puse además unas polaroids de los sitios como la casa donde él vivía, el estudio donde trabajaba, el parque donde sabíamos ir a pasear, y toda la zona, o sea, un mapa alrededor de las actividades de Charlie en el 83. Exacto. Bueno, vos, Ada, contás que ver los ojos de New York de Charlie eran como muy refrescante, como muy revelador. Si bien vos hacías muchos años que vivías ahí ya. Yo ya estaba acostumbrada, o sea, para mí ya era una cosa común levantarme todos los días de mi casa y ver cómo se vivía en Nueva York, pero Charlie, después de haber estado aquí durante todo el proceso y apenas con la incipiente democracia que estaba recién naciendo, llegó a Nueva York y encontraba todo muy, muy nuevo, y me lo hacía ver a mí de otra manera también, porque yo ya estaba acostumbrada, pero para él era novedoso. ¿Y qué es lo que era novedoso? Porque vos hablás mucho de que él se fascinó él se fascinó mucho como con el mundo gay, o con esos barrios gay, sí, bisexuales, con la droga. Cuando él llegó, era todo muy permisivo ahí, era antes del SIDA, y ya ahora todavía existe, pero en ese momento era algo impensable aquí, que había barrios donde estaba tomado por los gays, eran barrios gays. Entonces a él le parecía muy curioso eso, esa libertad de que si uno quería podía tener un sector, un lugar para uno mismo. Aquí siempre se estaba con la pelea, no solamente entre los gays y los músicos, los rockeros, o sea, todo era una lucha. Sí. Y allá encontró una cierta veta de libertad que él aprovechó muy bien, porque anduvo por todos lados, Charlie. Totalmente. Y bueno, todo lo que era la noche, los bares, los boliches, claro, lo paseaste por todos lados. Yo lo paseaba por todos lados. Charlie básicamente lo que hacía era estar en el estudio y grabar, ¿no? Y cuando no estaba en el estudio, estaba en el loft que había alquilado en un departamento, preparando las cosas que iba a grabar. Era todo muy nuevo, los nuevos instrumentos. Los momentos que teníamos libre, salíamos, sí, quería conocer todo. O sea, además, como insisto, el lugar donde él había ido a parar era, digamos, el centro de una Nueva York bohemia. O sea que ahí teníamos todo alrededor, a cuadra estaba CBGB, a cuadra estaba todos los boliches y todos los lugares, inclusive los lugares para ir a tomar un café o un té, todos estaban ahí, donde estaba siempre Patti Smith, Lou Reed, eran los lugares donde pasaban las cosas en Nueva York. Total. Ya no era alejado, entonces ya estábamos en el centro donde se producía todo. Totalmente. ¿Y lo llevaste al CBGB, al CBGB, a Estudio 54? Lo llevé todo, y si yo no lo llevaba, él iba solo de todas formas. Pero estábamos siempre juntos, porque él me había ido a buscar a mí, yo
nos instalamos juntos, estábamos todo el tiempo juntos, sí, andábamos por todos lados y por todos los lugares donde estaban pasando las cosas. Estaba pasando muchas cosas nuevas en ese momento, calculemos que fueron 40 años atrás. El disco tiene 40 años. 41 años. Sí. 1983, 2024. ¿Y qué crees que lo fascinó? ¿Vos qué crees que lo fascinó a él de todo ese mundo gay, bisexual o de las drogas, toda esa libertad? Bueno, pienso en la novedad, esa era la novedad. Después de estar aquí en un lugar donde te llevaban y te cortaban el pelo, por ejemplo, estar en un lugar donde se producían todas esas cosas, a nadie le importaba, todo el mundo inclusive apoyaba esas situaciones. Para nosotros los que vivíamos ahí, esas situaciones eran comunes y aparte no había ningún rechazo de ninguna forma. Entonces todo, o sea, no es que pasaba alguien vestido así o que era de esta dirección sexual o no, y alguien iba a insultar, pegar o lo que sea. Era para Charlie, o sea, para cualquiera que fuese a Nueva York, podía ver. Convengamos que es 1983. 1983 Nueva York era el centro del mundo. Sí. Ahora hay muchas ciudades grandes, ahora hay muchos lugares donde se producen cosas, donde hay arte, donde se producen cosas nuevas. En ese momento Nueva York era el centro del mundo, o sea, estar ahí era donde estaban pasando las cosas, todo el mundo recalaba ahí, inclusive los artistas que venían, no sé, Madonna, todo el mundo que venía del interior de Estados Unidos iba a parar ahí, a Nueva York, y por lo tanto el village donde vivía Charlie. Totalmente. Y ¿qué te iba a decir? ¿Y cómo eran esas noches, esos boliches, tantos tragos, tanta salida? ¿Cómo eran esas noches en New York? No, Charlie es alguien que está orientado, siempre lo estuvo, inclusive ahora, con todos sus problemas y todo, está orientado hacia la música. O sea, todo lo que a él le atraía, todo lo que tenía una beta musical, no es que iba a ir a ver, no sé, algo que no le interesara. Siempre todo estaba direccionado a través de la música. O sea, íbamos a los lugares que le interesaba, a las disquerías, a las discotecas y a las disquerías, donde todas las cosas donde se revolvía la parte musical de Nueva York. Él de ahí sacaba todo, no es que sacaba las ideas, pero sí sabía en qué dirección poner sus propias ideas. Seguro. Y o sea, por lo que vos me decís, él se nutrió mucho de la nueva escena, de la nueva música, de lo que era la New Wave, el pop, etcétera. Yo pienso que eso estaba inerte en Charlie y acá no lo podía desarrollar. Entonces ahí afloraba porque entonces todas las ideas que él tenía no se veían disparatadas. Ahí tenía un lugar donde retroalimentarse, de hacer las cosas, y iba a un estudio y estaban otros músicos y ahí The Cars estaban grabando. Había un ambiente donde él se podía desarrollar cualquier idea que se le ocurriera, y él las tenía ya, porque inclusive de acá había llevado temas ya hechos. Sí, ya había llevado unos demos. Sí, estos demos que lo había llevado los desarrolló allá, porque allá encontraba el ambiente para que eso pasara. Totalmente. ¿Y estuviste en alguna de esas sesiones de Electric Lady? ¿Estuviste ahí en Electric Lady? Sí, claro, estábamos todos los días, pero lo que pasa es que en el libro yo, o sea, las comento, pero no me centro en eso, porque ya hay varios libros donde se habla de la parte musical y técnica de lo que pasaba en el estudio y cuál nota tocaba o no tocaba y cómo era el tema, así
todo eso está desmenuzado en ciertos libros, sí. Pero yo traigo la parte anecdótica, lo que hacíamos con Charlie, que más allá, y sí, claro, también está en el estudio, yo cuento eso, lean el libro, cuento eso, si consiguen el libro está, los libros los hicimos nosotros, son muy pocos y están pensados para los coleccionistas de Clegg modernos, porque hay toda una beta de gente que colecciona cosas de Clegg modernos. Exacto. Y obviamente los fans de Charlie que coleccionan todo lo de Charlie. Total. Entonces con esa idea lo hicimos, son muy pocos, están numerados y no estoy diciendo no hay miles de libros. Hay una cierta cantidad de libros que van a ser de colección, ahí termina la historia. Total. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y a dónde se consiguen los libros, Ada? Si la gente quiere acceder al libro, pequeñas anécdotas de Clegg modernos, ¿a dónde, cómo da? Bueno, ¿cómo para empezar, lo más fácil, no tenés más que meterte en Mercado Libre y se vende el libro. Claro. Pero si no te gusta usar Mercado Libre, está en RGS, las disquerías de... Escalabrino, Ortiz y Corrientes. Sí, de Corrientes. Y por supuesto, si me escriben Ada Moreno en mi Facebook o Ada Moreno en el Instagram, por el chat, hablamos y yo se los doy, se los firmo y toda la historia. O sea, Totalmente. Yo lo que me da para pensar, una vez que Charlie vuelve de New York, fascinado por todo ese mundo libre, gay, bisexual y las drogas y que uno podía ir con una peluca o con el pelo corto, con el pelo largo y nadie decía nada, es que él trajo todo eso de New York y trajo toda esa provocación, toda esa ambigüedad. Bueno, Charlie es un ser provocativo, o digamos. Total. Que todo lo que hizo antes, ya desde Sui Generis en adelante, cuando fue desarrollando los discos que terminaron justamente las pequeñas anécdotas sobre instituciones, ya viene una provocación, a provocar el sistema, a provocar a la sociedad. Esa provocación estaba, pero pienso que al venir de Nueva York con una onda diferente, ahí mucha gente lo rechazó y él sintió ese rechazo, se sintió muy dolido por eso. Yo me acuerdo que cuando él volvía a Nueva York me decía, alguna gente entendió, otras no, a mí no me importa, yo sigo mi historia. En ese momento no era el libro, el disco bisagra. En ese momento no. Ese momento era un disco raro de Charlie. Exacto. Era un disco raro donde a algunos les gustaba y otros no. Con el tiempo se fue potenciando, se dieron cuenta. Yo me di cuenta ya cuando lo veía en Nueva York, que lo que estaba pasando, que en Latinoamérica no había ningún músico que hubiera pegado ese salto. Musicalmente, básicamente, más allá del look, de cortarse el pelo, de los gays o no gays, de esto, el otro, las drogas o no. Musicalmente él había hecho un clic y había dado vuelta al juego. Entonces, eso era lo evidente, y esto es lo que a mucha gente, sumado a lo que estábamos hablando ahora de la moda y de todo lo que pasaba, del ambiente, todo eso lo confundió a muchos. Con el tiempo se acostumbraron. Los mismos que antes decían que no les gustaba el disco. Hoy dicen que es el mejor del mundo. Que es el mejor del mundo. Probablemente para mí es el mejor disco de rock de habla hispana de todos los tiempos. Por escándalo. Mucha gente lo piensa así. Mucha gente lo piensa así. Lejos. Porque hay muchísimos discos. Bueno, y están los discos, no me quiero poner a hacer una lista de gente, pero están los de rock pesado, Tapapo, Spinetta y todo el mundo. Pero acá hubo alguien que en 1983 cambió de canal, hizo un vuelco que fue una cosa totalmente diferente a lo que había en el rock. Totalmente. Así que
hubo rechazo como en todas las cosas nuevas, pero a un punto la gente se fue acostumbrando, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué te iba a decir, Ada? ¿Y cómo recordás vos esos New York del 83, 84, de esos principios de los 80s, que vos ya hacías un tiempo que ya estabas instalada en New York? Bueno, esto es una época irrepetible, ¿no? O sea, nosotros lo disfrutamos en Nueva York hasta bien entrado los 90. Obviamente el quiebre en Nueva York, donde se empezó a dispersar todo, fue en el 2001. Pero antes de eso ya venía en decadencia porque se había puesto muy caro en Nueva York, los artistas estaban yendo. La música aquella de que Charlie había entrado en el cambio, se había establecido. Entonces, todas las cosas tienen un punto alto y después van decayendo. Lo que le pasó a Charlie, cuando llegó estaba en el cenit. Claro. En ese momento era el cenit. Ahora después empezó a caer, ¿no? Pero inclusive Charlie fue después de 3, 4 años después a hacer parte de la religión. Sí, hizo tango, parte de la religión, etcétera. Él tenía esa cosa con Nueva York inolvidable. ¿Viste? Cuando vas a un lugar por primera vez y te cambia todo, te cambia la cabeza, y después querés volver siempre que se repitan esas experiencias. Total. Y aunque no te repita, pues la ciudad te sigue llamando, ¿no? Total. Y en aquella época que Charlie viajó a New York para hacer clics modernos, ¿recordás de haber ido a algunos conciertos, de ir a ver a alguien en particular? Sí, iba a ver conciertos, iba a lugares chicos donde tocaba la gente, donde tocaban los que estaban ahí, pero convengamos una cosa, nosotros estamos pensando ahora lo que pasaba en ese momento, y en ese momento era una cosa, digamos, nueva. Entonces, de que estuviera Patti Smith o Blondie, ese tipo de cosas que ahora son gigantes. Sí. En ese momento era la gente del barrio. Claro. ¿Entendés? Entonces Charlie podía entrar a un lugar, o como CBGB, o otro boliche así, y estar tocando una u otra banda de post-punk, de la New Wave, que era lo que más le interesaba a él, de la New Wave, la gente que venía cambiando, pero que no era una cosa, mira, como si fuese ahora, nosotros lo vemos como ídolos increíbles. Sí, claro. En ese momento era una gente que iba y enchufaba un aparato y tocaba unos temas, no era una locura total, ¿viste? Después claro. se volvieron famosos después. Sí. O sea que en ese momento, cuando él fue, lo que te digo, es que fue parte de esta cocina que se estaba armando ahí, fue parte de esa fricción que daba discos como los de Blondie, o como los de Patti Smith, o como los de Richard Hell, o la gente nueva que estaba saliendo. Sí. ¿Y qué recordás de ese 1983 que estuviera escuchando Charlie en el Love, o que estuviera escuchando y que estuviera obsesionado? Quizás, no sé, a él le fascinaba The Police. A ver. A él le fascinaba The Police, ese tipo de música. Blondie también, él nunca olvidó igual las raíces de Dylan y de los Beatles. Eso siempre estuvo ahí como fondo, ¿no? Pero del 83, como me estás preguntando, lo que a él le interesaba era un poco de cada cosa, que iba a los extremos de los Ramones, al extremo de Blondie, al extremo de Police. Para él fue realmente una cosa impactante. Sí, claro. Yo lo cuento en el libro, usted tiene que leer el libro. Hay que leer el libro, pequeñas anécdotas sobre clics modernos. Ada Moreno, Facu Soto, un librazo que me lo trajiste hoy, Ada, muchísimas gracias. ¿Qué te iba a decir, Ada? Y cómo
Bueno, ¿cómo fue la historia de las famosas Polaroids? De las famosas Polaroids que le sacaste a Charlie. No, lo que pasa es que Charlie ya tenía la tapa de blanco y negro que todos conocemos, hecho por Roberto Sagamoso. Sí. Y eso lo estaban haciendo en esos días. Todo eso estaba pasando juntos. Claro. Entonces, él ahí mismo, cuando vio la tapa, cuando vio esa foto, cambió el nombre del disco. El disco. Exacto, porque se iba a llamar Nuevos Trapos y después se llamó A mí Clicks nunca me Modernos. comentó mucho lo de los Nuevos Trapos, no era una cosa segura, sí, pero bueno, esto era lo que iba a pasar si no encontraba esa pared que decía Clicks Modernos. Exacto. Entonces ahí cambió el nombre y no habíamos pensado en hacer nada más, pero como a mí me gustaba sacar las fotos, yo en ese tiempo no hacía nada más que Polaroids, iba todos los días a la casa de Charlie. Sí. Entonces ahí sacamos las fotos, pero cuando Charlie las vio, inmediatamente se dio cuenta de que combinaban con el disco. Después que la sacamos, no dijimos, vamos a sacar una foto para poner adentro del disco. No, sacamos las fotos y entonces Charlie las vio y se dio cuenta porque yo había tenido la idea de la nariz, etcétera, etcétera. Sí, entonces, la nariz puntiaguda, claro. Todo embadurnado en harina. Claro, en maquillaje, toda la historia. Entonces, cuando él vio las fotitos ahí, las puso dos juntas y ahí decidió usarlas para el disco. Lo que pasó que fue el sobre interno de papel prácticamente que se desarma todo y entonces quedaron muy pocos. Hay mucha gente que siempre, los que compraron el CD, por ejemplo, no saben que existe. Claro, no está. Esa fue una de las intenciones mías, era contar la historia en el libro y además el libro viene acompañado con exactamente las mismas fotos, el mismo color, todo, el mismo tamaño del disco del sobre interno. Exacto. Y vos decís que mucho en esa sesión de fotos que hicieron con las narices de cartón, que saliste a comprar vos las cartulinas, como para armar eso, y la harina en la cara, como que está muy presente la cocaína, que fue la droga de los 80. Volvemos a los 80 que no estaba naturalizado, nadie pensaba como ahora. Pasaron 40 años. En ese momento era como ahora la gente fuma porro y está naturalizado y nadie está pensando, Antes, en ese momento, la cocaína era algo que era de uso social. Total. Como ahora la gente fuma un porro en ese momento. Después fuimos dando cuenta de que la adicción y todos los problemas que traía después. Exacto. Pero en ese momento era todo normal, era parte de lo que pasaba. Totalmente. Esa era parte. Totalmente. Bueno, estamos a metros del Congreso de Plaza de Mayo, que debe correr bastante cocaína por ahí. Bastante cocaína por ahí. Hace 40. Se quedaron en el tiempo. Lo que pasa es que ellos la venden. Estamos con Ada Moreno, y vamos a escuchar Ojos de Videotape en La Vanguardia. Es así, obvio. Totalmente, no, son increíbles las charlas que tenemos fuera del micrófono con Ada, una divina, una diosa total. Ada Moreno, pequeñas anécdotas sobre Clicks Modernos. No soy una extraña de Ada Moreno, también otro librazo. Y lo que me decías de Charlie sobre las Polaroids, él también estaba como muy obsesionado y le gustaba mucho esas fotos que sacaste para Cubero Díaz, pintado de plateado para la pesada. Sí, siempre cuando comentábamos acerca de mis fotos, que no, las fotos no las saqué yo, lo que yo hice ahí fue
el estilo, digamos, el maquillaje y todo eso. A la cámara la apretó José Luis Perota, pero exacto, la idea de hacer esas fotos era mía, era de hacer la escena esa. Entonces, cuando hablábamos acerca de mis fotos, él obviamente no tenía nada malo que decir de las de Sui Generis, pero las de la Adiós Sui Generis, pero él era de una beta en la cual siempre me decía, sí, muy linda, qué sé yo, pero ese look que vos hiciste para Cubero Díaz es algo que vuela a la cabeza. O sea, una foto muy buena, romántica, que te acompaña a lo largo de toda tu vida, y otra es una foto que cambia el curso de los tiempos, queda ahí en el momento, que es un momento mágico ese. Total. ¿Qué te iba a decir, Ada? Y contame un poquito de No soy una extraña, porque ya lleva varias ediciones. Bueno, sí, es un libro fantástico, imperdible, y ahora le agregaste unos capítulos. Muy apreciado fue el libro. Nunca tuve nunca tuve críticas desfavorables, pero lo que pasó fue que a la gente me escribía, la gente en los reportajes, siempre había cosas que la gente se quedaba asombrada de lo que había sido mi vida, qué pasó con esto, porque qué hacía yo en Nueva York, en Miami, aquí y allá. Entonces, para hacer la tercera edición, ya que la segunda se está acabando rápidamente, quedan muy poquitos libros, decidimos hacer una tercera edición ya con Delirium, el nuevo la nueva editora, y ponerle 5 capítulos más, que digamos para cerrar el círculo, para que no quede preguntas sueltas, porque por ahí yo hablo que estuve con con personas famosas, con músicos, conocí a y entonces la gente piensa, ¿cómo es posible? Desde gente que no llega a conocer más de 4 o 5 personas que son famosas mundialmente. Yo había contado el 10% en el libro. Sí. No me pongo a enumerar toda la gente con la cual estuve. Sí. Entonces ahora en la tercera edición hay como, digamos, un corolario de lo que es No soy una extraña, digamos, para cerrar el círculo y terminar con las preguntas bien intencionadas. Nadie piensa que mentí, pero yo cuento qué pasó y qué rédito me dejó eso en la experiencia de mi vida. Exacto. Bueno, agregaste como 3 o 4 capítulos a la edición original. 5 capítulos y algunas fotos que encontré en Córdoba. Exacto. Donde encontré también la máquina Polaroid, aquella con la cual saqué las Polaroids de estas de Click Moderno. La tenía en una valija en Córdoba, junto con unas fotos que habían quedado ahí. Y entonces a eso cuento la historia y le agregamos unos capítulos. Todo esto impulsado por la gente que me preguntaba, por ejemplo, como Emiliano Acevedo 2 de Intersticio, que es un blog fabuloso que toda la gente llama y pregunta. Entonces, todo eso me incentiva a escribir acerca de ciertas cosas. ¿Entendés? Entonces, hacer un digamos, un resumen, porque tampoco puedo contar todo, pero para que piensen que hubo alguien que vivió eso. Total. Y todavía está vivo para contar. Total. Bueno, Jorge Álvarez, que probablemente es uno de tus grandes mentores, vos fuiste muy amiga y secretaria y ayudante de Jorge Álvarez. Él te decía como que vos estabas, como que podías acceder al detrás de escena. Él siempre me impulsó a que yo contara y que escribiera. Porque mi forma, ni siquiera le tenía que leer, mi forma de contar las cosas que pasaban, y además mi memoria de testigo de las situaciones, era una cosa que él siempre alentaba para que yo pusiera en papel y los contara. Hasta sus últimos días
que yo lo acompañé, hablábamos acerca de eso, y él antes de irse yo ya había empezado a juntar mis notas para la extraña. Exacto. Bueno, para lo que es no soy una extraña, uno de los capítulos que agregaste se llama Arañando la superficie. Exactamente. ¿Por qué Arañando la superficie? Bueno, Arañando la superficie cuenta como uno puede contar una anécdota. Entonces yo voy a un lugar y conozco a alguien y hablo con alguien muy, muy, muy famoso. Entonces, ¿qué es lo que eso me deja? Porque todo eso pasa en una parte superficial de cosas. Yo voy a un lugar y tomo un trago con un artista famoso, músico, lo que sea. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que eso me deja a mí? Que, o sea, pasó eso, yo voy a ver a Andy Warhol y a la factory donde él trabajaba. Él es de pocas palabras, no es que entra en grandes conversaciones, pero yo lo veía ahí un momento trabajar, estar, yo siempre que podía iba. Y, o sea, ¿qué me deja eso a mí? Desde yo estuve ahí con él, siempre en mis encuentros hay cosas que me alimentan, sea en el arte, sea en la vida, sea cosas de que la persona tiene un atractivo para mí, encontrar algo que va más allá de la superficie. Total. Y la misma Polaroid sería, la misma foto, la misma Polaroid instantánea sería algo que te dejaba a vos. Sí. También. Sí, claro, porque después de haber estado ya... una cosa que siempre digo, escucho hablar el fotógrafo de los Beatles y él los acompañaba en las giras a los Beatles. Sí. Sacaba las fotos, después se tenía que encerrar en un baño en el hotel para revelar las fotos y sacarlas, porque ni siquiera podía mandarlas a un laboratorio, tenía que revelarlas él. Entonces todo eso pasaba antes y de pronto apareció la Polaroid. Andy Warhol lo sabía perfectamente. Siempre sacó fotos con su maquinita de halógena, pero él sabía que la cosa era los grandes retratos de Mick Jagger, de Bianca Jagger, estaban sacados de las Polaroid. Exacto. Y entonces, eso era una cosa que a mí me atraía mucho. Y yo pensaba, vivo acá en este barrio, acá hasta 3 cuadras lo veíamos pasar todos los días a Andy Warhol. Yo iba al sitio donde trabajaba Andy Warhol y yo voy a estar sacando fotos y mandándolas a revelar. Cuando él está sacando Polaroid, yo también quiero sacar Polaroid. Claro. Y saco la foto. Claro, ahora tenemos el teléfono, tenemos la foto instantánea, pero hace 40 años no. Hacía 40 años lo más cercano que teníamos a lo que hacemos hoy era la Polaroid. Total. ¿Y qué te iba a decir, Ada? ¿Y tuviste muchas cámaras, distintas cámaras fotográficas en tu vida? ¿O nunca tuve una? Solo la Polaroid. Solo esa Polaroid y alguna otra, esas descartables. Siempre tuve que, las veces que tuve, Billy Bob me había regalado a una, Nikon buena, después lo tuvimos que vender. O sea, yo juego con mucha desventaja. Es decir, lo que yo hago es mágico. Ya mi papá no se murió y heredé todo un estudio fotográfico. No pasó que tuve un sponsor que no, todas las cosas fueron prestadas unos días, tenía una cámara, después la tenía que vender porque no teníamos para comer, cosas así me pasaron en la vida. Sí. Entonces nunca tuve realmente una cámara en aquellos tiempos. Tampoco era algo que no me quitaba el sueño. Sí, sí. O sea, si bien me gustaba sacar la foto y me resultaba útil, yo hacía miles de cosas además de sacar fotos. Claro. Yo vivía, además de sacar fotos, vivía. Total, y bien que viviste, vivía. No te guardaste nada en la vida, ¿no? La verdad que no. Yo además sacaba fotos y vivía, tenía que seguir viviendo. ¿Y cuál es el próximo libro? ¿Los vampiros de New York? Ese te lo pedimos muchos. Bueno, hay un libro que está en vías de salir en algún momento.
pienso que a principios del año que viene, que se llama Vampiros en Manhattan. Que ahí va. Vampiros en Manhattan es sexo, drogas y punk rock. Total. Entonces, es una parte de la Nueva York que no existe más, digamos, a pedido de todos los que me decían contar cosas a Nueva York que no existen más, es ese libro, y que además ese libro cuenta relatos cortos del lado B de Nueva York, no de la parte luminosa, y fuimos, y el parque divino, y a Strawberry Field Forever, no tanto eso, sino de la parte oscura de Nueva York, que es lo que hace que Nueva York sea interesante. Total. Es la parte densa. Y adelantame algo, una anécdota de ese New York, de ese Nueva York oscuro, outsider, el lado B de New York. Bueno, el lado de New York tiene muchísimas facetas, y una de las cosas que me interesaba contar era nuestra vida de exiliados, no solamente políticos, nosotros nos habían echado los militares, pero había exiliados en Nueva York de todas partes del mundo. Claro. Y de todas partes, y algunos no eran exiliados políticos, sino que eran gente que se iba de la casa y se iba a vivir a Nueva York. Era un exilio voluntario para estar en la gran ciudad, en la metrópoli. Seguro. Entonces yo escribo mucho sobre eso en el libro, de cómo era la vida de los migrantes, los que llegaron a Nueva York pensando que era el top, el punto más alto del mundo, y cómo vivíamos y las cosas que hacíamos, cómo sobrevivíamos. Sí, y ahora que fuiste a Córdoba, te reencontraste con tu cámara, con la Polaroid, esa mítica, histórica, la de las Polaroids de Charlie de Clics Modernos. ¿Y cómo me definirías a esa cámara de fotos? Si tuvieras que decir algo de esa cámara de fotos, que fue una gran compañera tuya. Bueno, ahora sí, pero yo por 20 años ni me había acordado que la cámara estaba en una valija. No, me había totalmente olvidado esa cámara. Es más, viste, si me decías, yo no me acuerdo haberla puesto en la valija para traérmela, no entiendo por qué razón apareció. Es mágica. Apareció esa cámara acá, mientras estábamos haciendo este libro, Pequeñas Anécdotas, el artista gráfico fabuloso que es Freddy Berro, teníamos en la pantalla puesto las fotos de Clics Modernos. Y entonces me trae un WhatsApp de mi hermano diciendo, bueno, estamos en la casa de nuestro padre, estamos haciendo unas refacciones y encontramos una valija tuya cuando vos llegaste de Estados Unidos. Claro. La dejaste acá y nunca más te la llevaste. Y entonces me manda una foto de la valija abierta y hay papeles, me dice, yo te mando porque hay fotos de familia y cosas. Lo primero que veo es la Polaroid. Tremendo. Como mágico, estaban las fotos ahí en la pantalla de la computadora que estábamos haciendo el libro, y entonces Freddy Berro me dice, anda a buscarla. Me tomé un avión y me fui a buscarla. Total, y se podría decir que durante muchos años fue tu gran compañera. Claro, bueno, sí, Charlie también la usaba como estaba allá. Era una Polaroid básica, después Charlie se compró una mejor, o sea, no sé si hay una Polaroid mejor o no. Ya la Polaroid que tenía, la habían hecho especialmente Andy Warhol, era una gigante que sacaba una foto de 30x40, una cosa espectacular, pero nosotros usábamos esa que era la básica, la más barata, la más básica. A partir de ahí salieron muchas otras por los años, pero después una que tiene un fuelle, otra que se abre, se cierra, pero esa era la básica, la chiquita. Y es la que vale, Yo te agradezco un montón, Ada, que hayas venido. Bueno, yo quiero mandar mis saludos a todos los oyentes. A través del éter nos comunicamos. Ahí están los libros. Nos estamos viendo en mi Instagram de Ada Moreno 9.
y también mi Facebook de Ada Moreno, Secas. Nos vemos. Totalmente. Bueno, y pasó este martes 15 de octubre, Ada Moreno, un lujo haberla tenido en La Vanguardia es Así por Radio Sónica Más, Juan Martín Rossi en los controles, y nos vamos con un temazo de Clics Modernos, Nuevos Trapos. Bye bye, my friends.